Gloria a Dios. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 2, versículo 25 al 3:1. Dice la palabra del Señor, pongámonos en pie. Desde el 24 vamos a leerlo. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Hagamos un recorderis de lo que vimos en la clase pasada, por favor. Hablamos de que Pablo escribe a Roma, ¿cierto? Y en Roma ahí el Señor en su gracia infinita dividió a la humanidad en dos. Unos llamados los gentiles, otros el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios estaba llamado para anunciar las virtudes de su riqueza, de su gracia y de su gloria, pero no lo hicieron. Hablaba el apóstol Pablo de que no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero ¿qué hablamos en el capítulo 2 cuando iniciamos? Pueden mirar su Biblia. Pablo hace una referencia a los hombres religiosos y comienza a hablar. Y dice, no interesa quién seas tú, esto es para todos los hombres. Y él comienza su exposición. Como no recordamos mucho, vamos a meternos en el estudio y así poco a poco vamos recordando. El versículo 24 del capítulo 2, Pablo dice, ¿alguien que lo lea? Aquí está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pregunta, ¿el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por lo que enseñamos? Ya a medida que vayamos estudiando lo vamos a ver. Si el nombre del Señor es blasfemado cuando usted predica la sana palabra, o cuando usted predica una palabra que usted cree que es sana, o cuando usted se predica a sí mismo. Cuando usted se predica a sí mismo, no al Señor crucificado y resucitado, tenemos un problema. Los hombres se predican a sí mismos: ya no tomo, ya no fumo y ya no bailo. ¿Y qué con eso? ¿Eso a quién va a salvar? ¿A quién? Y luego cuando lo ven deprimido, lo ven alicaído, que por ahí tiene un vinito en la mano, ¿qué vienen a decirle? No, nosotros los cristianos huimos del mundo. Y así, siempre predicándonos a nosotros mismos. La predicación es del Señor. Y cuando lo predicamos a Él y predicamos la palabra, vamos a tener victoria.
Pablo está escribiéndole a los judíos desde el versículo más o menos 17. Le dice: "He aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en la ley". ¿Recuerdan que leímos eso? De todos los que les gusta redarguir a otro de pecado, pero usted vive en el mismo pecado y yo vivo en el mismo pecado. Y Pablo está hablando de eso. Ahora Pablo en el versículo 25 apunta al ojo del buey. ¿Usted sabe cómo es de chiquito el ojo de un buey? Al ojo del buey del orgullo de estos judíos creyentes de Roma, porque ellos se han apoyado en la circuncisión. Ellos dicen, y claro, porque es parte de la promesa con el padre Abraham, que todo niño nacido a los 8 días sería circuncidado. ¿Qué representa la circuncisión? Pureza. Pero en el pueblo, ¿qué representaba? ¿Qué representaba la circuncisión para un niño nacido? Era apartado, pertenecía a un pueblo. Correcto. Ese niño ingresa a ese pueblo que es parte de un pacto, que fue lo que de otras denominaciones cambiaron la circuncisión por el bautismo. Pero eso no es así. La circuncisión representaba pureza, representaba ser apartado y era parte de un pueblo, y ese pueblo es parte de un pacto. Y los judíos están ahí parados diciendo: nosotros somos parte de un pueblo y nosotros somos parte de un pacto. Y los judíos tienen en mente esto, y Pablo se los va a decir. Los judíos dicen: nosotros estamos predestinados para ser el pueblo escogido de Dios y nada nos cambia. Y aquí viene la confrontación. Eso es lo que Pablo va a tratar con ellos. Quiero que me entiendan, no me malentiendan. La elección de Dios es bíblica, la predestinación es bíblica. La generación común ordinaria del pecado, lo que se conoce como pecado original o transmisión del pecado, es bíblico. Pero vamos a colocarlo en el orden que la Escritura nos dice que debemos colocarlo. Porque algunos viven, como decíamos en la clase pasada, la vida como la gana les da, sin comunión con Dios, y andan abriendo su bocota diciendo que están predestinados. Pero muy sabiamente usted le puede decir: sí, usted está predestinado con su comportamiento y sus actos para irse al infierno. ¿Estamos? Vamos a mirarlo, Pablo lo va a decir. Ellos se han apoyado en su circuncisión, dependían de ella como prueba de su justicia. Y eso no fue lo que Dios quería para ellos. Era un pacto que debía representar para ellos. Ya vamos a seguir mirando. Y el apóstol le dice: señor judío, debes ser tan observador de la ley como aquellos gentiles que se están convirtiendo. En el estándar que ustedes establecen para los demás, usted tiene que estar en el mismo. El estándar que usted pone para las otras personas, usted tiene que estar parado en el mismo. O eres menos piadoso que ellos, está diciendo Pablo. Nadie es observador de la ley, y eso se va aún hasta los ultraortodoxos más fastidiosos que viven en Israel también, y es lo que Pablo está diciendo. Dice: ustedes se apoyan en la circuncisión, versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Él no está en contra de la circuncisión si usted guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. No quiere decir que un hombre que ha sido circuncidado, al desobedecer la ley, automáticamente, por arte de magia, vuelve a quedar como si no estuviera circuncidado. Eso no es lo que está hablando. Está hablando en un terreno espiritual. La circuncisión siempre significó ser un signo exterior. Escúchemelo. La circuncisión. Ay, hermano, nos explica qué es la circuncisión. Estúdielo usted en su casa. La circuncisión siempre significó ser un signo exterior de una condición espiritual interior. Cuando el hombre viene y dice: es que yo estoy circuncidado, ya pecó. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos?
Creyendo limpia. Porque la circuncisión lo que representaba era una humillación, porque es parte de un pueblo que espera un pacto. Es como el que se para y dice: yo ya soy bautizado y yo ya hice la oración de fe. Y cuando usted hace una oración de fe, ¿a qué se está refiriendo? A que usted es un vil pecador igual a mí, y que nos recibieron por misericordia, y que nos dan salvación por gracia. A eso es lo que se refiere la Biblia. Y Pablo les dice: miren, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión no sirve de nada. La doctrina que tú tienes acá, si no te la aplicas, de nada te sirve. Y si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Vuelvo otra vez. La circuncisión siempre significó ser un signo. Se lo puedo resumir y terminar ya la charla, pero quiero que usted vaya avanzando y entendiendo. La circuncisión siempre significó ser un signo exterior de una condición espiritual. Cuando usted se bautiza, le demuestra a los hombres que usted tiene una condición espiritual, que usted ha entendido el sermón del Señor y entonces baja las aguas, que usted ha entendido lo que la Escritura viene diciendo. Eso es lo que Pablo está hablando con la circuncisión, y está hablando espiritualmente. Y si Dios mismo lo ha dicho, pues hay que obedecerlo. Versículo 28. Voy a leer el 27 también. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, la circuncisión, eres transgresor de la ley. En resumida, lo que está diciendo es: no es un comportamiento de estar tratando de mostrar una conducta a los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Se lo resumo para que lleve el extracto de una vez. Pablo lo que está diciendo es: cómo los gentiles que no han estudiado la ley, que no leyeron los profetas, están abrazando al Mesías, que es la promesa del pacto. El Mesías es la promesa del pacto. La circuncisión lo único que te habla es de Él, de Jesús. Y si eres judío, lo único que tienes que acordarte es que Él, Jesús, es el dueño del pacto, el Señor del pacto. Pero ustedes no están abrazando. Cuando usted dice que ama la ley, pero no abraza a Cristo, ¿qué dijo el Señor Jesús? La ley y los profetas hablan de mí. La ley y los profetas hablan del Señor Jesús. ¿Pero qué es abrazar al Señor? Los hombres que dividieron la Biblia nos cortaron por eso desde el versículo más o menos 17 debería de comenzar el capítulo 3, porque al cortarnos el capítulo 2 y cortar al 3 tenemos la idea de separar las cosas, pero eso no está haciendo Pablo. Por eso nosotros tenemos que aprender a cortar la Biblia, entiéndanme bien, a separar los textos para poder tener una idea clara de lo que venimos estudiando y de lo que venimos leyendo. Y en el capítulo 3, alguien que lo lea, por favor. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Amén, hasta ahí, mi hermano. El cristianismo, ya fui enseñado en eso. Me enseñaron que Dios en el pasado había tratado con un pueblo, con el pueblo de Israel, pero que ahora Dios estaba tratando con nosotros los gentiles, que es la iglesia, y hacían una separación.
tanto que me enseñaron que la ley ya no era vigente y que la ley estaba abolida. Pero eso no es lo que enseñan las escrituras. La ley no está abolida. La ley está cumplida en Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. El Señor Jesús es el cumplimiento de la ley. El punto a donde tenía que llegar la ley está en la persona del Señor Jesús. Pero la ley de los 10 mandamientos, no robarás, no matarás, no adulterarás, esa ley moral está vigente, está en tu corazón. Oraban los hermanos y decían: Señor, ves mi condición cuando estoy solo, la lucha que sostengo. Nos dirigía el Señor en el cántico diciendo: ¿ves tu pecado? Como muchas veces quiere apartarte de la comunión. Y el apóstol Pablo dice que nosotros no odiamos el pecado como debíamos odiar. Tengo un versículo que regalarles, que le pedí al Señor que me diera un versículo para darles a ustedes. Aquí todos los de la Biblia están, pero quiero que en esta semana, para que usted obtenga victoria en su propia vida, medite en ese versículo que vamos a mirar ahora. El cristianismo cree honestamente que Dios rompió sus promesas a Israel y luego hizo uno nuevo, con un nuevo conjunto de reglas que lo dio a los gentiles. Eso no es así. Eso no es así. Dios no abolió ninguno de sus convenios. Si Dios quebranta un pacto con Israel, ¿qué seguridad tiene usted de ser salvo? ¿De dónde saca esa doctrina? Si Dios es fiel al pueblo de Israel, será fiel con nosotros. ¿Me están entendiendo el punto? ¿O no entienden? Dios ha cumplido todos los pactos a Israel. Cuando el Señor viene, no se sienta con unos gentiles, sino que se sienta con unos hombres judíos y le dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿A quién se lo dice? A los judíos. Y después de comisionarlo les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero vayan primero ¿a dónde? A Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios no quebranta sus pactos ni sus promesas. La iglesia se mete en un problema cuando nosotros comenzamos a decir que Dios desechó a Israel sin tener un conocimiento claro de la escritura. Dios no ha desechado a Israel, y eso es lo que dice aquí el texto. Dios no abolió ninguno de sus convenios. Él se ha mantenido completamente fiel a su palabra y no nos da ninguna razón para sospechar que Él no será fiel ni su palabra. ¿Qué ventaja tiene el judío?, pregunta Pablo, hablando en su diatriba. ¿Qué es una diatriba? Un personaje imaginario. Pablo está hablando con una persona como si esa persona existiera, pero está haciendo el escrito así. Eso es una diatriba, para que usted entienda qué es lo que le está haciendo. ¿Qué ventaja tienen los judíos? Mucha. Pero fallaron en sus obligaciones. Y así Pablo pregunta: pero si Israel fue infiel, ¿eso anula la fidelidad de Dios hacia ellos? Hay una teología que es la que le estoy diciendo, que es la teología del reemplazo. Dios ya no quiere Israel, Dios ahora quiere la iglesia. Eso no es así. La teología del reemplazo no es de Dios. ¿De dónde viene nuestra salvación? De los judíos. ¿Nuestro Salvador es un judío? Estudiamos toda la palabra que se le dieron ¿a quiénes? A los judíos. ¿Usted está estudiando a David? ¿No ha estudiado aquí en esta iglesia a David? ¿Y para qué estudia a David? Para entender por dónde vienen las promesas. ¿Está estudiando ahorita a Salomón? ¿Está viendo la gloria del templo de Salomón? ¿Va a ver la gloria de Dios entrando al templo de Salomón? Y ahí usted va a ver una plenitud de promesas. Y luego usted va a ver otra contraparte, el segundo templo. Que el segundo templo no tiene lo que tiene el primer templo. Sigamos y ya les explico algo.
La teología del reemplazo es decir que Dios ya no tiene un trato con Israel, sino solo con la iglesia. No. El evangelio nos llegó a través de unos hombres judíos. Y nosotros, nuestra misión, si decides aceptarla, es llevar el evangelio a los judíos. El judío está pensando y esperando que un día el Señor aparecerá en las nubes cuando las naciones vengan a arrinconarlo y a acorralarlo y ya los van a destruir. Entonces ellos alzarán sus ojos a los cielos y verán al Santo de Israel descender y dirán: oh, bendito el que viene en el nombre del Señor, y el Señor destruirá a sus enemigos. Falso. ¿Cómo viene la conversión a los hombres? Por el evangelio. Por el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Ir al judío y predicarle. Ahora usted sabe, como le pasó al hermano Pablo, perdónenme la expresión, en el chicharrón que nos metemos. Porque esos personajes tienen historia y tienen poder adquisitivo. Nosotros tenemos el poder de Dios, que es mayor que ese. Por eso la iglesia no es una iglesia ignorante ni que vive por caprichos ridículos. La iglesia estudia la palabra de Dios y tiene por máxima excelencia la palabra de Dios. No juega con ella. ¿Estamos? Si usted juega con la palabra de Dios, juega con su propia alma. Decíamos en el capítulo anterior que el que deshonra a Dios, ¿qué pasa? Se deshonra a sí mismo. ¿Tienen sueñito? Párense en un momento. Yo sé que está haciendo bochorno, pero los veo a varios cabeceando acá. O vamos a la doctrina del aplauso. ¿Les parece? Muy bien. Pablo está diciendo aquí en el versículo 1 y 2 que el pueblo de Israel fue elegido, fue predestinado para llevar una promesa a todas las naciones. ¿Qué ventaja tiene el judío? Mucha. Primero les dieron la palabra del Señor, y Pablo está mostrando la elección de Israel como pueblo separado de Dios, pero también cómo ellos se han extraviado en sus razonamientos. A lo largo de este capítulo vemos a Pablo luchando por definir la ley de Dios, es decir, la ley de Moisés, dentro de la vida de los creyentes, tanto judíos como gentiles, porque se había diluido y retorcido a través de los siglos desde el exilio de Babilonia como reglas artificiales. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Hermano, ¿será que hago esto peco? Por favor, lean la Biblia. Si me invitan a una reunión y voy peco, lean la Biblia. Hermano, me citaron para ser padrino de confirmación. ¿Puedo? ¿Peco? Lean la Biblia. Nosotros siempre queremos reglamenticos bobos, pero no escudriñamos la Biblia. Hermano, ¿es malo comer esto, comer lo otro? Un momento, lean la escritura. Cuando el pueblo de Israel, ustedes ya saben que las tribus del norte cayeron 200 años en cautividad, las tribus del sur fueron capturados por Nabucodonosor, duraron 70 años en el exilio. Daniel, uno de los profetas, lee al profeta Jeremías, pregunta al Señor qué va a pasar con el pueblo de Israel, y el Señor le dice: se cumplirán las promesas dichas a los profetas, a Jeremías y a todos los que le ha hablado, a Ezequiel sobre el templo que va a venir. Voy a despertar espíritu en Ciro, para que Ciro sea el que haga venir al pueblo. No fue Esther, fue Ciro, y toda la Biblia dice que fue Ciro. No fue Esther en una fiesta diciéndole a Mardoqueos, ¿qué se llama?, que por favor deje salir al pueblo, porque la profecía dice: y despertaré mi espíritu en Ciro. Y Ciro le dice al pueblo: vayan y construyan el templo, y todo lo que estuvimos mirando acá. Y en la construcción de ese templo entonces ya comenzaron con el Talmud babilónico a tratar de cambiar todo lo que el Señor había dicho, porque ellos dijeron: vamos a entender mejor cómo interpretar la Biblia, vamos a tratar de sistematizarla. Si queremos saber del día de reposo, entonces vamos a meter esto.
Su merced vio como ese hombre en la escritura se arrancó la barba y rompió sus vestidos y hizo de todo. Y ahí viene todas esas cosas. Hoy en día, por eso tengo un problema. Me fascinan las Biblias de estudio, me fascinan los diccionarios, me fascinan todos los compendios bíblicos, pero tengo un problema cuando el hermano se come entero lo que en la parte de abajo, a pie de página, le está diciendo el de esa versión. Si usted lee a MacArthur, que es muy bueno, o a Riley, que también es bueno en su, o Scofield, y usted comienza a tomar todo lo que ellos dicen abajo, va a tener un problema. Primero lea la Biblia sin sus notas a pie de página. Las notas a pie de página ayudan, pero investigue los textos de la escritura. Y eso fue lo que le pasó a los judíos, y eso es lo que nos está pasando a muchos de nosotros. Andamos como loritos repitiendo doctrinas que ni siquiera sabemos cuál es el peso bíblico. Y los judíos habían caído en ese problema. Recuerden, los judíos dicen: somos el pueblo predestinado del Señor. ¿Y por qué? Porque estamos circuncidados. Y ningún incircunciso entrará. Mira, aquí hay unas profecías, léalas. Eso es lo que decían los judíos. Como otros dicen: estamos predestinados. ¿Sabe la confesión de fe? Sí, repítela. Bien, eres salvo. ¿Eso enseña la Biblia? Eso no enseña la Biblia. Eso es una mentira. ¿Están malas las confesiones de fe? No. No hay ningún problema en ellas. El problema es que usted se pare a pelear por un argumento que ni siquiera usted ha estudiado. Ese sí es su problema. Hermano lorito, que repite lo que le dicen. Por eso usted está estudiando aquí, en esta viña, todo lo que son los hombres de la Biblia, y usted mismo todos los miércoles hace su exposición del texto después de haber indagado e investigado. Se están volviendo Lucas. Y díganme si ustedes no han aprendido muchísimo con eso. Es más, siguen estudiando y traen sus notas y siguen con la... He visto personas crecer vertiginosamente en eso. Y los felicito. Los felicito. Mujeres y hombres vienen formándose para el Señor. Pero es su obediencia a Él. Es su obediencia a Él. Porque usted se le puede poner una tarea y no hacerla. Y luego sacar una excusa. Eso es lo que tú tienes. Pero también puedes esforzarte y decir: no, yo voy a mirar y voy a indagar. Y las personas que diligentemente vienen haciéndolo, vienen creciendo. Aquí si se le pregunta a alguno: ¿quién fue Samuel? Todos lo saben, ¿cierto? Amén. No sean tímidos. El judaísmo de estos hombres se había distorsionado al entrelazar los principios divinos con doctrinas hechas de hombre. El Señor dice: doctrinas de hombres, doctrinas de hombres, las doctrinas de los ancianos. Por eso cuando el Señor tiene un encuentro con ciertos personajes, ¿qué lees? ¿Qué habéis oído? En el Sermón del Monte, el Señor, ratificando su ley, dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. O sea, la autoridad divina está ahí estableciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Irónicamente, el mezclar la doctrina del Señor, las santas escrituras, con los pensamientos de hombres, con los filósofos. Vaya a la iglesia pelea por si el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, o si tiene cuerpo y alma, y ahí se mata. Ahí se mata. Conceptos filosóficos. No. El alma va a condenarse, el espíritu vuelve. Conceptos filosóficos. Y aunque la escritura lo dice, usted tiene que analizar qué es lo que dice el texto y su contexto. Nosotros estudiamos acá que un día estaban en la batalla y Jonatán, hijo de Saúl hizo que todo el mundo hiciera un pacto de ayuno. ¿Recuerdan? ¿Y qué fue lo que hizo Jonatán? Comió miel. ¿Y qué pasó? Se le aclararon los ojos, los tenía cafés y se le volvieron verdes. ¿A eso se refiere la escritura?
No, tuvo lucidez. Por eso cuando leemos un texto en la Biblia hay que ir a analizarlo. Hermano, que aquí dice que los ojos se le aclararon. ¿Usted quiere tener sus ojos claritos? Coma miel. Por favor. O los que están mandando hoy en día a la iglesia a circuncidarse. Hermano, no es válida la circuncisión con médicos. La circuncisión válida es con un pedernal afilado. ¿Me oyeron? A ver, una piedra afilada para que se quiera mandar circuncidar sin anestesia. Tiene que pasar sus días de dolor. Eso no está exigido para nosotros los gentiles, que ahora somos parte del verdadero Israel de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Pablo finalizando los versículos de quién es el verdadero judío? Que cumple la ley. El que cumple la ley. ¿Y cómo cumple un hombre la ley? Acercándose al Mesías. Acercándose al Mesías para que le dé salvación. Amén, mi hermano. Amén, mi hermano Oscar. Versículo número 4, alguien que lo lea. De ninguna manera, ante el bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Perdonen, el 3 y el 4. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Yo aprendí de un amigo que quiero mucho una doctrina que se llama la incapacidad del hombre. Y la Biblia no me habla de la incapacidad, sí me habla de la incapacidad del hombre, pero no de la manera que me explicaron a mí esa doctrina. En esa doctrina aprendí que yo lo único que puedo generar es mal y pecado. Y que debido al mal y el pecado que genero, Dios es glorificado. Ese es el mismo problema de estos caballeros, de estos personajes que traen la misma doctrina que se está regando hoy en día. La fidelidad de Dios tiene que ver con los pactos que Él hizo con Israel. Dios dijo que enviaría un Salvador y que el pueblo debía mantenerse conforme el Señor le dijo. ¿Y el pueblo se mantuvo? No. Escúchenme, en el primer templo estaba el arca. ¿Recuerdan? Los que están estudiando, ahí está el arca en el templo, en el lugar santísimo. Cuando Nabucodonosor viene y viene toda esa destrucción y todo, el arca desaparece. En el segundo templo no hay arca. ¿Cómo van a hacer el sacrificio frente a la tapa del arca? El sacerdote cogía la sangre y la regaba en el piso del templo del lugar santo. Muchas cosas variaron y cambiaron con el segundo templo. Y es importante que nosotros vayamos entendiendo la escritura. Los judíos perdieron de vista lo real que el Señor había establecido y comenzaron a establecerlo de ellos. Y ahí es donde vienen muchas cosas. Si alguna pregunta cuando terminemos la clase, pues la miramos. La fidelidad de Dios tiene que ver es con los pactos que Él hizo Israel. Este pueblo fue predestinado para decirle al mundo: no se pierdan la clase de este miércoles. La clase de este miércoles va a haber un diálogo de nuestro amado Señor recordándonos con Salomón. Y cómo el Señor le va a decir que esa casa será casa de oración para los judíos y para el resto de las naciones. Porque hay un diálogo del Señor con Salomón y Salomón profetiza lo que va a suceder. Y pregunta el apóstol: si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, Dios es veraz. La infidelidad de Israel se basa en no ser ellos fieles al pacto. Esa es la infidelidad de ellos.
porque hasta el momento no querían recibir al Señor Jesús como su Mesías. Esa es la infidelidad de ellos. Ha quebrantado Dios su pacto con ustedes siendo infieles y habiendo torcido todo lo que era la ley, y hasta el día de hoy vino el Mesías y lo mataron. ¿El Señor ha quebrantado su pacto? No, en ninguna manera, porque ahí sigue el Mesías salvando a los hombres por medio de su Santo Espíritu. Así que mientras Israel rompió su parte del trato, Dios lo guardó y continúa guardándolo. Los pactos permanecen intactos y eficaces. El pacto con Abraham de salvar a la humanidad, serás padre de multitudes. Pero voy a comenzar con un pueblo contigo, para que este pueblo anuncie las virtudes de mi palabra y de la salvación. Para que este pueblo le anuncie a los demás gentiles que vendrá un día en que el Salvador vendrá. ¿Ellos lo hicieron? Jamás lo hicieron. Se enseñorearon de lo que entendían y creían. Estamos copiando, yo sé que estamos en el libro de Romanos. Y el libro de Romanos nos va a ir llevando a que usted entienda quién es su Señor. ¿Cuál es el problema de meterse usted en su religiosidad y cómo puede arrastrar a otras personas con su religiosidad? Y que si su religiosidad, que es dañina, le va a causar mucho daño. El Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad que conozcan la Escritura. Usted se puede engañar sentado pensando que usted es de Él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Por qué hijos son desobedientes y desleales a sus padres? Hablo para todos los que son hijos. ¿Por qué deshonras a tus padres? ¿Por qué los deshonras? ¿Por cumplir tu capricho nomás? ¡Qué vergüenza caminando con el Señor y desacreditando la misma Biblia al deshonrar a tus padres! No fue que mis padres no fueron el mejor ejemplo. Y la Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre. Punto. El mandamiento no tiene ninguna otra sugerencia. Si tu padre es, no. Honra a tu padre y a tu madre. No los deshonres. Si ellos están luchando por cumplir la voluntad de Dios, ¿por qué quieres tú deshonrarlos? ¿Por qué quieres hacer eso? Dale gracias al Señor que ellos tienen corazón para servir al Señor. ¿Por qué quieres que la perversidad toque? Cuidado, cuidado. Dios cobra. No se les olvide. Esto sí se lo digo de todo corazón. Dios cobra. Así como Dios no quebranta sus promesas ni su pacto, también en el momento de ejecutar su ira, no hay quien le diga por qué haces eso. No hay quien le diga. Cuidado con esa situación. Versículo 5. Si nuestra injusticia, el portarnos mal, el ser rebeldes, pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? Es el planteamiento de Pablo. La justicia de Dios debe ser medida en relación con la injusticia del hombre. Eso es lo que está preguntando Pablo. O sea, ustedes pecan porque están vendidos al pecado y no pueden hacer otra cosa, pero como están vendidos al pecado, Dios es glorificado porque Él es santo. ¿Qué concepto tan ridículo está diciendo Pablo? Así no es. Eso es absurdo. Vuelvo otra vez. ¿Nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios? No. ¿La justicia de Dios debe ser medida con la injusticia del hombre? No. No. Porque entonces el lema sería: entre más peques, más recibe gloria a Dios. Eso es lo que Él está planteándoles en su doctrina que ellos llevan. Es el problema del concepto religioso, la famosísima incapacidad. Pablo les dice: mire, yo fui a los gentiles y les he predicado, y los gentiles se arrepintieron. Pero ustedes decían: nosotros no podemos mezclarnos con esos sucios porque nos contaminamos. Somos el pueblo escogido por Dios y tenemos la señal del pacto. Pero yo les digo
que a esos hombres que ustedes están desechando, Dios los está recogiendo para que ustedes se quiten de su cabeza de que ellos no van a tener perdón. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Pablo entonces lleva ese razonamiento, por eso dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Si alguien tiene la versión Nueva Traducción Viviente y la tiene por ahí, puede mirarla, leerla, y nos vamos a dar cuenta cómo cambia el sentido del texto. A ver, ¿cuál tiene? ¿Qué dice? 5. Sí, 5 dice: Cuando hacemos lo que es injusto, demostramos lo justo que es Dios. ¿Será posible entonces decir que Dios es injusto cuando nos castiga? Estoy hablando según la lógica humana. Hasta ahí va el 5. Claro que no, dice claro que no. Si Dios fuera injusto, no tendría derecho de juzgar al mundo. Hasta ahí. Sí, esa versión es como muy juvenil, pero es buena, da un poquito de claridad, pero no va a lo conciso de lo que Pablo está hablando. Señor. Sin embargo, algunos podrían decir: nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Correcto. Cuando nosotros pensamos que por medio de nuestro pecado Dios está haciendo un proceso, estamos equivocados. Nosotros pecamos porque somos absolutamente rebeldes. Cuando decimos: no, es que mi pecado me está llevando a un proceso, usted está metido aquí en este versículo. Y Pablo dice: en ninguna manera, usted está muy equivocado. Están muy equivocados en lo que están haciendo. Quiero tomar como esta parte, esta coyuntura, para decirles: el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Les he dicho que Casiodoro de Reina era arminiano y Cipriano de Valera era calvinista. Y así, gracias al Señor, han venido saliendo muchas versiones, las cuales es bueno nosotros mirar para analizar un texto bíblico. Solo mire las versiones y saque la idea central de lo que viene hablando. Por eso Romanos a veces parece muy complicado, pero no es complicado. Pablo está hablando a un contexto judío y tenemos que entender qué es lo que les está diciendo. Versículo 8: ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que nos vengan bienes? En ninguna manera. Oramos al Señor porque nuestro pecado, cuando usted comienza a darse cuenta de que su pecado le atormenta su vida, usted está comenzando a salir. Pero nosotros no odiamos el pecado de la manera que la tenemos que odiar. El predicador o el hermano ya no anda en fornicación, ni en adulterio, ni en embriagueces, ni nada de esas cosas, pero ¿cómo se suelta del orgullo? ¿Cómo se suelta del abrazo y del aplauso? ¿Cómo se suelta? Ahí está metido. Y dijo el apóstol: y el Señor ha enviado un mensajero que me abofetee. Pero ya pensamos que nosotros andamos por las nubes. Y ahí viene nuestro bendito problema. Pablo entonces lleva ese razonamiento: hagamos males. Por eso les digo, tengamos cuidado de lo que enseñamos. Pues qué percepción damos al mundo no creyente. Un día me paré y dije: no, es que Dios escogió a unos para salvarlos y otros para condenarlos. Y me gané un problemita con un personaje. Él me dijo: ¿para qué me habla eso? Si de pronto yo me pongo por allá de patatá y Dios no me ha escogido. Ojo con lo que hablamos, ojo con lo que decimos. Ojo con lo que decimos. Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan. Punto. El que sea salvo o no sea salvo es asunto del Señor. Usted con la boquita callada.
He conocido gente, y valga el asunto, que van y le cuentan a sus familiares no creyentes sobre las ofrendas y los diezmos, sobre las ofrendas que usted trae. ¿Para qué le cuenta eso? Eso es asunto suyo, que conoce la palabra. Por eso el impío viene y dice: eso es un explotadero. Pregunta: señor impío, ¿usted alguna vez ha dado? No. Entonces cállese. ¿De dónde vino la información y por dónde se filtró? No porque esto sea un secreto. A ver, mis queridos hermanos, los que pagan EPS, ¿por qué la pagan? Porque están en una empresa. Es un ejemplo, ¿no? O porque usted ya aprendió por medio de la empresa que usted necesita su seguridad social, punto. Y así hay principios bíblicos. ¿Para qué anda comentándoselos a todo el mundo? Hay gente que no lo entiende. Solo ve con esto, que es una pequeñez. ¿Qué más cuando vamos y le decimos: no, es que hay unos elegidos y otros no? ¿Dónde estamos nosotros? El camino del Señor viene a ser blasfemado. Lo que estaba diciendo Pablo a los judíos hace rato. Los gentiles blasfeman el camino del Señor por culpa de ustedes. Y hay que tener cuidado. Por lo tanto, cualquier pensamiento debemos corregirlo con la Escritura. En el versículo 9 notemos primero que Pablo dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo se incluye entre los judíos. Pablo no se incluye entre los gentiles. Pablo escribe y dice: me he hecho judío a los judíos, y me he hecho a los que tienen ley, y también a los que andan sin ley, como si yo anduviese sin ley, pero yo ando en la ley de Cristo. Él jamás dijo: yo me he hecho judío a los judíos y gentiles a los gentiles. No, él jamás dijo eso, porque él es judío. Él es judío. Por eso dice en el versículo 9: que pues somos nosotros, incluyéndose entre los judíos, mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Por lo tanto, si judíos y gentiles están bajo pecado, cualquier pensamiento de superioridad judía inherente sobre los gentiles se cae al piso. ¿Me estoy comunicando o los estoy enredando? Si los estoy enredando, me alegra. Luche por desenredarse, pero a los que están más o menos medio entendiéndome el asunto, esto es para que usted entienda que usted no se puede enredar en doctrina, sino en la doctrina bíblica. En la doctrina bíblica. Usted puede conocer predestinación, preelección, presunción, todo lo que tenga pre, pero sea sabio al exponerlo. Sea sabio. No ande impartiendo. Claro que a todos nos pasó cuando éramos niños, todos predestinados, todos predestinados. Aleluya, sí, ya me salvé. Hermano, gaste mina. Ya dio linda a Dios, ya estoy predestinado. Sí, ese es el primer dulce que nos comemos, pero de ahí para allá comienza la palabra del Señor a trabajar. Y sigue diciendo, para recortarles, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Y comienza a enumerar varios pasajes de la Biblia y los teje para formar un hilo lógico. Cita los Salmos, cita Jeremías, cita Isaías, y en todo llega a decir que nadie es justo. Pablo dice que no hay suficiente, mire lo que dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y entonces nos pegamos del texto. Ah, bien, se lo dije. Pero ¿de qué está hablando Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo? Si lo tomamos de manera estricta, no hay justo ni aún uno. O sea que Daniel, Job, Enoc caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Por favor, no cojamos el texto hasta que chillen las ruedas traseras de su carro. No, hermano. Porque los hombres en su caminar vienen encontrándose con Dios. Pero él está diciendo en este preciso instante a los judíos
No se crean santos. Apeguémonos a la santidad del Señor, que es el Señor Jesús. Ahí sí. El problema para la humanidad es que desde un punto de vista práctico, para la humanidad, nuestras malas inclinaciones son simplemente demasiado poderosas para que las superemos solos. No podemos solos. El judío se basa en esto: esfuércese, luche, luche, y verá que usted sale. ¿Ha oído cristianos así? Pero luche, luche, luche. Lo quieren hacer de una manera rara. Y viene el gentil que dice: no, 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 no. Haga obras de misericordia, de mercados. ¿Usted lo ha oído? Ayude por aquí, ayude por allá, y verá que recibe la bendición. Ninguno de los dos tiene la razón. El hombre es llamado, vuelvo y lo reitero miles de veces, el hombre es llamado a entender su condición delante de Dios. Somos pecadores. Eso está haciendo Pablo. Pablo, pero ¿para qué les habla si ellos no entienden? Entonces, ¿para qué les habla? Si Pablo dice: no, sí, claro. Página 160, sí, no, ellos no entienden. No. Pablo sabe que va a venir de ese grupo de personas hombres a la conversión. Y viene y le predica al judío primeramente y al gentil, y les dice: el Salvador es el Señor Jesús. Todos se desviaron, verso 12. Se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Nuestras inclinaciones son más poderosas hacia el mal. Y eso el Señor ya lo dijo, hermano Oscar, Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14, que esa exposición nos la va a dar el apóstol Pablo un poco más adelante, pero es para que lo veamos, lo que el Señor ordena. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La ley está puesta, como dijo alguien esta mañana, para mostrarnos lo que es el pecado. Alguien que me regale el Salmo 143, 2. Y esto para que su merced entienda que la ley y la gracia caminan juntas. Una vez escuché una palabra de un hermano que me gustó y quiero preguntarle a un hermano acá en la iglesia: ¿qué significa la palabra oxímoron? ¿Qué significa? 143.2. Bueno, ya lo leí ese rey. ¿No recuerdan el? ¿Qué es? ¿Manuales o hermano Oscar? Cualquiera de los dos. Es una frase compuesta por palabras sinónimas. Por ejemplo, tensa, calma, dulce, amargo, algo así. Lo mismo sucede entre ley y gracia. Lo mismo sucede entre ley y gracia. Salmo 143, 2. Cuando un rabino explicaba la escritura o tomaba una parte de la escritura para explicar algo, esa persona que era rabino no tomaba solo el versículo para sustentar lo que él quería decir. Estaba implícito que todo el capítulo tenía que ver con lo que él estaba diciendo. Vuelvo otra vez. Cuando un rabino iba a explicar algo y tomaba un versículo de la escritura, estaba implícito si decía, por decir algo,
Génesis 15:3 y cogía esa parte, está implícito que en todo el capítulo está tratando de lo mismo. No como se hace hoy en día, que se coge un versículo para sustentar otras cosas. Todo el capítulo lo está diciendo. ¿Qué dice el Salmo? Duro, por favor, lean. Y no estés en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. David lo sabe 1000 años atrás. David sabe que hay una gracia. David sabe que ningún hombre se va a justificar delante del Señor por la ley. David lo sabe. Cuando el Señor lleva al pueblo a Sinaí, lo para ahí, les dicen: mire, estos son mis mandamientos. Cuando usted lee Éxodo capítulo 20, y más abajito terminando el capítulo 20, les dicen: y hagan altares, porque ustedes... Léanlo y después hablamos del texto, porque no hay cosa más fea de hacer comentarios sobre la película sin haberla visto, ¿no? Lo rico es: ¿sí vio esta escena? ¡Claro! ¡Uy! Deliciosa. Así pasa con los capítulos de la Biblia. Podemos debatirlos a medida que los leemos. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No me voy a profundizar en eso, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estoy aquí en Romanos capítulo 3, voy al versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ojo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la preciosa justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios ¿es quién? El Señor Jesús. La tomamos por medio de la fe. Algo que usted tiene que tener claro es que el Señor Jesús es un hombre correcto, que en Él jamás hubo un mal pensamiento, que Él murió en completa limpieza y santidad en ese lugar. Y si no, no le sirve. ¿Me oyeron bien? No le sirve a usted como Salvador. Lo tiene que ver con toda pureza. El Señor decía: tráigame un cabrito, un cordero. Este es el cordero. Este cordero que usted tiene en su mano es tierno. ¿Él ha pecado? Señor, yo creo que ningún animal puede pecar. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de la ley. Ese animalito es puro. ¿Entiende que es puro? Sí, sí, Señor. ¿Y entiende que va a ser sacrificado por usted? Sí, Señor. El animal tiene... No, Señor, el animal no tiene pecado. Eso tenía que tener el judío en su mente, el israelita, para poder sacrificar ese animal. Igual, cuando vamos al Señor Jesús, mi mente tiene que estar totalmente clara de que Él es un hombre perfecto. En Él no hay mancha, en Él no hay tacha, en Él no hay burla. Él no vino a burlarse de la ley, Él no vino a burlarse de los profetas. Fue un hombre que caminó en total rectitud. No hay hombre como Él, no lo hay. Y ahí es donde entra su mente a entender quién es su Señor. Porque usted tiene que tener claridad de quién es Él, para que el sacrificio o la ofrenda que usted presenta sea acepta. Usted no puede tener ninguna mancha en su mente hacia el Señor. No puede ver al Señor irónico ni burlándose, porque el Señor no es así. Es más, dice la Biblia que en las ofrendas no podía traer miel, o sea, Él no tenía una dulzura fingida. Totalmente correcto, totalmente perfecto. Ese es su Señor, y Él es a quien usted presenta como sacrificio. Y como el Señor mira nuestros corazones, por eso es que usted se puede allegar confiadamente al trono. Señor, yo le he dicho: Señor, ya va como por la 10.000ª vez pidiéndote perdón por esto. A todos nos ha pasado. Pero ¿por qué hoy le digo a Él que me ayude? Porque Él fue el único perfecto. No hay otro. No hay otro.
Ya terminó el capítulo 3 para en la próxima entrarnos al 4. Dice, por cuanto todos pecaron y están o no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo hay una esperanza y se expresa de una sola manera. Seremos justos o justificados si confiamos en el Señor Jesús. Pero yo tengo que estar completamente seguro de que Él no tiene mancha. Completamente seguro. La fidelidad del Mesías era, es y será perfecta por toda la eternidad. Jeremías capítulo 23, 5 y 6, hermano Leonardo. Sigan ustedes ahí en Romanos, solo escuchen el texto. Miren, solo ustedes quédense en Romanos mientras el hermano lo busque, para que no se pierdan. Esta justicia que viene de Dios viene libremente a quien la recibe. Sin embargo, hay un costo. Jeremías 23, 5 y 6. La justicia que viene de Dios viene libremente a quien la recibe. Sin embargo, hay un costo, aunque no lo pagamos, el Mesías pagó en nuestro lugar. ¿Qué dice Jeremías? He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantará a David de renuevo justo, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Como es un hombre correcto, como es un hombre justo, como es un hombre limpio, como es un hombre transparente delante de Dios, puede llevar el título de justicia. Pero ¿quién lo declara nuestra justificación? No es Él mismo, es el Padre. El Padre declara que hay justificación por medio de ese sacrificio. Ya terminamos leyendo. Pablo afirma que una persona es hecha justa por el don gratuito de Dios, por su gracia. No hay trabajo, no hay acción, no hay esfuércese para entrar a la justificación. En el camino de la santificación, es lo que Pablo más adelante nos va a decir. Entiéndame en estos términos. Al entrar al camino para ser salvos, no hay mérito en el hombre, ni uno. Es obra de Dios. Pero en el camino de la santificación, comenzamos a ver que dependemos del Espíritu Santo para abandonar esas cosas a las cuales venimos habituados. ¿Quedó claro? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el Señor Jesús, el Mesías, a quien Dios puso como la tapa, la propiciación por medio de la fe en su sangre, para ser manifestada su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea Él el justo y el que justifica por medio de la fe. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Por qué está diciendo esto? Muchachos judíos, ustedes están apoyados en sus creencias, pero no en las bíblicas, sino en sus tradiciones orales. 2, ustedes están apegados a sus bautismos y a su circuncisión. 3, ustedes están pegados a sus comidas kosher y a todo lo que ustedes quieren. Eso no salva a nadie. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y terminé diciéndoles, muchachos, está hablando a los judíos, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe. Él justificará por la fe, no por las obras. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por la fe a los de la incircuncisión. Y aquí viene, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos que la ley es santa, pura y perfecta. Lo resumo acá.
La ley dijo, el Señor a través de los profetas, enviaré un hombre a la tierra. Su nombre será Emmanuel. Será llamado Consejero, Rey Eterno, Príncipe de Paz. Él vendrá y redimirá a mi pueblo de sus maldades y de sus transgresiones. Y con vara de hierro sujetará a las naciones. Y ahí fue donde se le perdió la cabeza al judío. Y el judío dijo, el Mesías que viene es otro David. ¿Recuerdan cómo es David? Díganme 3 características. Guerrero, ¿qué más? Asesino. Orgulloso. Ya, con esas 3. David, lo que se le cruzaba por delante, y si no, llamaba a su sobrino Joab. Joab, se me quedó uno. Y eso pensaban los judíos. Dijeron, cuando el Mesías venga, cogerá este imperio romano y los, mejor dicho, se los va a destruir. Pero no entendieron. En la profecía de Isaías nace, ojo a esta visión tridimensional, nace el Mesías, ¿cierto? Y luego está reinando, pero no vieron la montañita de la mitad, donde él muere crucificado, el siervo sufriente, y por eso nunca lo entendieron. Vieron al Mesías nacer y lo vieron triunfante, pero no vieron lo de la mitad, sufriente. Y ahí estaba el problema de ellos, y eso es lo que les está diciendo. Muchachos, la ley lo único que hace es mostrarnos nuestro pecado, a nadie va a justificar. Pero aparte de la ley, como el Señor dijo que va a establecer su justicia, ha mostrado un hombre perfecto y a él lo ha puesto como justicia. Y por medio de él va a salvar a los hombres. En nuestro próximo capítulo vamos a ver a Abraham y cómo recibe por gracia, pero por obras, que fue lo que Martín Lutero no entendió, la obra del Señor. Obvio que Martín Lutero era antisemita, pero al estudiar la escritura tal como la vamos a estudiar, no ponemos en este estrado Jacobo y en este otro Pablo, porque juntos tienen el mismo pensamiento del Señor. Somos salvos por la fe, pero las obras le corresponden a los salvos. Las obras preparadas de antemano para los que iban a heredar la salvación. Vamos a orar al Señor. No recuerdo ahorita la cita del Salmo, pero quiero que en esta semana usted medite en esto. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor, roca mía y redentor mío. Porque él oraba al Señor. Muchas veces vengo y peleo contra el pecado, pero no soy eficaz, y le decía al Señor una palabra para ellos. No sé si es Salmo 19. Óigame bien, esta semana medite en esto, para usted, para su limpieza. Sean gratos los dichos, oraba la hermana Mayra, sean gratos los dichos de mi boca. Lo que yo hable sea correcto delante de ti. Y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. Lo que yo piense, lo que yo medito, lo que yo miro, la intención de mi corazón, Señor, sea correcta delante de ti, roca mía y redentor mío. ¿Qué dice el Salmo? ¿Salmo qué? 19:14. 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor. Amén. Esa es la palabra que usted debe llevar. ¿No quiere hablar mal de nadie? Sean gratos los dichos de mi boca. ¿No quiere andar más en las pasiones? ¿Qué dice el Salmo? Y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Si usted pone este texto por obra en su vida, y yo, vamos a tener mucha victoria en cuanto al pecado hacia los demás. ¿Estamos? Luego vendrá la lucha contra los nuestros. Usted es un hombre perfecto y usted es una mujer perfecta. Por favor, dígase a sí mismo: yo soy perfecto en mi Señor. Yo soy perfecto en mi Señor.
pero la persona que tengo al lado también es perfecta en mi sello. Por lo tanto, no puedo hablar en contra de ella, ni puedo lastimarla. Tengo que edificarla.